Ya, jóvenes, buenos días. Mira, la diapositiva. Sí, profesor. Ya, listo, jóvenes. Ya, a ver, lo primero, jóvenes, a ver, fíjense el chat, por favor. A ver, fíjense el chat. Ya, en el chat les he enviado, por favor, el repaso de cívica con sus respectivas claves. Ya, la semana pasada les había enviado la práctica sin claves, ¿no? Para que ustedes pudieran desarrollarlo. Entonces, el día de hoy estoy enviando las claves de esa práctica, ¿ya? Entonces, los jóvenes que hayan desarrollado ya comparan y a ver en qué han fallado o han hecho igualito. Y los jóvenes que no lo hubieran hecho, ya bueno, ahí está ya pues ya la práctica con claves ya. Solamente lo que tienes que hacer es leer la pregunta y ver la respuesta. ¿No? Eso es lo único. Listo. Entremos a la semana 6 que tiene por título Los derechos humanos. A ver, preguntamos, a ver, menciónenme algunos derechos que tengan. Rapidito. Vale. A ver, ¿qué derecho tienen? A un nombre. Ya, derecho a la identidad, a un nombre. Otro. Al hogar. Educación, bro. ¿Cómo? Derecho a la... A tener un hogar. El derecho a la educación, ya, derecho a la educación. Derecho a la vida. La propiedad ¿No? privada. Derecho a la propiedad. Ahí está, pues tienen derechos. Bueno, si preguntamos uno por uno, de alguna manera se van a recordar que tienen derechos. Les pregunto, pregunta facilito, más fácil que la primera. ¿Y por qué tienen derechos? Pregunta, ¿y por qué tienen derechos? A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por qué tienen derechos? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué tienen derechos? Porque pertenecen a una sola nación. Ya, lo más general sería así. Tienen derechos porque son seres humanos. Entonces, todo ser humano tiene derechos. Facilito, ¿ver? Ahora definimos, ¿qué son los derechos? Los derechos es el conjunto de facultades, libertades, prerrogativas, atribuciones que tiene toda persona por su condición de ser humano. Y por tal, esta persona le exige a la sociedad y el Estado lo trate como tal, es decir, como ser humano. Entonces, cuando ustedes escuchen en el examen o lean en el examen, conjunto de facultades, al toque ya, ojos cerrados, derechos. Están hablando de derechos. Ahora, en nuestra vida diaria es común escuchar que frente a un derecho hay un deber y frente a un deber hay un derecho. No pueden ir separados. O no puede ser posible que una persona solamente tenga derechos y no deberes, o al revés, tenga deberes y no derechos, sino que los dos van unidos, relacionados. A ver, vamos al ejemplo. Ustedes tienen derecho a la educación. ¿Cuál es tu deber? A ver, Estudiar. tienes derecho a la educación. ¿Cuál es tu deber? Estudiar. Ah, tu deber es estudiar. Pues, mi derecho a la educación y mi deber es estudiar. Al revés. Tener presente lo siguiente. El trabajo es un derecho y es un deber. El voto igual es un derecho y es un deber. En el futuro ustedes van a tener el deber de trabajar. Pregunta, ¿cuál va a ser tu derecho? Si mi deber es trabajar, ¿cuál sería mi derecho? Una vida digna. A tener una vida digna, pero más que eso, como trabajador, ¿qué derecho vas a tener? Tener ingreso, profe. A recibir una remuneración, un pago. Trabajar 8 horas de trabajo. Tener vacaciones, tener bonificaciones. Incluso es un derecho del trabajador, el derecho a la huelga. Entonces, frente a un deber también hay derechos. Listo, ahora definimos, ¿qué son los deberes? Los deberes es el conjunto de obligaciones que la persona tiene frente a la sociedad y el Estado. Ejemplo de deberes ciudadanos, el deber de pagar nuestros impuestos, respetar la ley, honrar a la patria, ir al sufragio o al voto, son deberes ciudadanos.
Reiteramos, deberes y derechos son juntos, van unidos, no pueden ir separados. Ahora, característica, los derechos son universales porque es para todo ser humano sin interesar su raza, sexo, idioma, religión, nacionalidad u otras diferencias. También es universal porque no interesa dónde se encuentre la persona. Puede estar aquí en América, Europa, Asia, Oceanía, donde sea. Ahora, dos, son incondicionales porque nosotros ejercemos nuestros derechos con plena libertad, sin ninguna condición, sin ningún requisito previo. Solamente hay que cumplir dos cosas: respetar la ley y respetar el derecho de los demás. Mientras nosotros o ustedes respeten la ley y el derecho de los demás, son libres de ejercer todos sus derechos libremente. Vamos al ejemplo. Ahora, esto de incondicional se ha traducido en esta frase: el derecho de una persona termina cuando comienza el derecho de los demás. ¿Y cómo se explica esto? A ver, con el ejemplo. A ver, les pregunto, ¿todos nosotros tenemos el derecho de caminar libremente por las calles o no? A ver, les Sí, pregunto. Sí, profesor. profe, Claro, sí. pues que sí, pues no, aunque ahora de repente por la pandemia, ciertos días nos dicen no debemos salir a nuestras casas, o a cierta hora ya debemos estar, a partir de cierta hora hay toque de queda, pero eso es por la pandemia, pues. Pero si no estuviéramos en pandemia, por ejemplo, el joven puede salir a la hora que quiere, pues, 1 de la mañana, 11 de la noche, no sé, y caminar por donde quiera, pues. Somos libres, pues. Y para eso no hay que pedirle permiso a alguien. Salvo a tu papá, le dice, no, papá, ¿sabes qué? Me voy, vuelvo mañana, no salvo eso. Entonces les pregunto, si tenemos el derecho de caminar libremente por las calles, yo les pregunto, ¿eso nos faculta a nosotros de agarrar una piedra y romper la luna de las casas? Les pregunto, soy libre, pues. ¿Puedo hacer eso? A ver, les pregunto, ¿puedo hacer eso? La respuesta es no, pues. ¿Y por qué no puedo hacer eso? Porque esa casa tiene un dueño, tiene un propietario, pues. Y yo al hacer eso estoy vulnerando su derecho de propiedad. Entonces sale el vecino, me denuncia, me detiene y me llevan a la comisaría. Y para mala suerte de mí, de repente al tirar una piedra le digo a la cabeza de un niñito que estaba durmiendo en esa casa y peor, pues, puedo ir detenido e ir a la cárcel. Entonces, mi derecho de andar, caminar libremente, ¿cuándo terminó? Cuando vulneré el derecho de las demás personas, pues. En este caso, su derecho de propiedad, pues, ¿ve? Pero si yo no hubiera hecho eso, caminaba libremente por cualquier lugar, ¿ve? Entonces, pues, el derecho de una persona termina cuando comienza el derecho de los otros. Otro, los derechos son inalienables porque no se puede perder, negociar, transferir o renunciar a los derechos. Salvo que me equivoque, ¿alguien podría renunciar a algún derecho? Ejemplo, ¿podrías renunciar a ser libre? Y muchos dicen, no, pues ¿cómo ser libre? Porque no quiero ser esclavo. Entonces, no se puede renunciar, es irrenunciable. ¿Podemos negociar nuestros derechos? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Y muchos dicen, profesor, eso no tiene precio. ¿Podemos transferir nuestros derechos? No. Nuestros derechos nosotros los ejercemos cada uno en forma personal. No podemos darle a otra persona nuestros derechos. Otro, los derechos son imprescriptibles porque no se acaba, no se termina, no se borra con el paso del tiempo. Por más que pase el tiempo, el derecho va a estar presente. Ahora hacemos como un ejemplo, ¿eh? Y la respuesta es solamente un poquito de lógica. A ver, ¿ustedes creen que aquí a 50 o 100 años en el Perú se habrá borrado el derecho a la vida en la Constitución o permanecerá? A ver, les pregunto. Permanecerá, profe. Permanecerá. Por lógica nomás, profesor, ¿por qué? Porque si no hay derecho a la vida, ¿qué derecho voy a reclamar? Voy a reclamar que se respete mi derecho a la nacionalidad, derecho a la educación, si no tengo derecho a la vida.
Entonces, por lógica, nomás ve, por más que ha pasado el tiempo, el derecho permanece, ¿ve? A eso se llama imprescriptible, porque el tiempo no lo extingue, no lo borra, no lo acaba, no lo termina. Inviolable. Ya, cuando yo digo, ¿por qué los derechos son inviolables? Al toque dice, porque no se puede violar. ¿Sí o no? Pero muchas chicas dicen, de repente que hay varios señoritos, pues me dicen, ¿no? Profesor, ya estoy enferma, ya pues violar, cada rato, ya estoy traumado ya de esa palabra. Entonces la chica me dice, profesor, ¿no habrá otra palabrita en vez de eso? La respuesta es sí. En vez de decir los derechos no se pueden violar, pues decir no se pueden vulnerar, atentar, dañar, transgredir, ultrajar los derechos. Ni por una persona ni por el Estado. Pues. Si una persona o el Estado vulnera nuestros derechos, está cometiendo un delito. Pues. Y si es un delito, lo podemos denunciar y de repente, en caso del Estado, le podemos hacer pagar una reparación civil. Y en el caso de una persona, lo podemos llevar a la cárcel. ¿Por qué? Porque es un delito. Otro, los derechos son progresivos, porque se han ido alcanzando con el paso del tiempo. Pues. A ver, yo les pregunto, ¿cuánto es la jornada laboral el día de hoy? Diario. ¿Cuánto debe trabajar un trabajador? ¿Cuántas horas diarias? profesor. 8 horas diarias. Correcto. Ahora, como ustedes en ingeniería van a estar ligados bastante a la revolución industrial, yo les pregunto, ¿en la revolución industrial se trabajaría solamente 8 horas de trabajo? ¿Qué creen ustedes? 18. La Falso. respuesta es no. ¿Cuántas horas se trabajaba? Incluso hay libros, hay escritos, son donde se dice que el trabajador laboraba hasta 18 horas diarias, sin interesar si era varón o mujer, era niño o niño, no interesaba. Era explotado de igual manera. Ahora, profesor, ¿y cómo se redujo a las 8 horas de trabajo? Con la protesta, sacrificio, movilización de los trabajadores del mundo. Muchos trabajadores tuvieron que morir para conseguir ese trabajo. Es por eso que los derechos son progresivos, porque se alcanzan con el paso del tiempo. Por ejemplo, el día de hoy que estamos en el siglo XXI y ustedes son de la era digital, se está exigiendo, ejemplo, un nuevo derecho que se reconozca, el derecho al Internet. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha desarrollado y han aparecido nuevos derechos. Entonces, ve, por eso es progresivo. Y es innato porque también se llama inherente o natural, porque nosotros nacemos con una cualidad que nos diferencia de los animales. ¿Cuál es esa cualidad? El de tener dignidad. ¿Y qué significa tener dignidad? Significa tener la facultad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y todo ser humano tiene dignidad. Y al tener dignidad tiene derechos. ¿Ve? Eso significa innato. Ahora nos vamos a la evolución. En la evolución tenemos dos periodos, edad moderna y edad contemporánea. En la edad moderna, un documento. En la época de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuándo se dio? El 4 de julio de 1776. Cuando la población, los colonos ingleses radicados en Norteamérica deciden liberarse del dominio británico, hacen una guerra, todo, pero al final logran vencer y firmar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Aquí están, ¿ve? Los padres de la independencia norteamericana firmando la declaración. Y hay un párrafo en la Declaración sobre Derechos Humanos que dice, ¿ve? Son verdades evidentes que todos los seres humanos nacen iguales. Que Dios, el Creador, nos ha dado ciertos derechos inalienables, como qué derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ya este documento considera que todos los hombres nacemos libres e iguales en derechos. Y este documento va a servir para al posterior surgimiento de otros documentos. En la época contemporánea tenemos 3 documentos. Primer documento, Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es resultado de la Revolución Francesa. En plena revolución se aprueba este documento. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Algunas características. ¿Quién lo elabora? La Asamblea Nacional Constituyente de Francia. ¿Cuál es su estructura? Tiene un preámbulo y tiene 17 artículos. ¿Qué derechos reconoce? Reconoce los llamados derechos de primera generación, o llamados los derechos individuales o personales. Bueno, la Revolución Francesa se inspiró en la ideología de la Ilustración, pues, conformada por Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu y otros. ¿Y cuál es el lema de la revolución? Tres cosas: libertad, igualdad y fraternidad. Ese es el lema de la revolución. Muy bien, en el siglo XX aparece la Carta de las Naciones Unidas, llamada también la Carta de San Francisco, firmada el 26 de junio de 1945, en donde en Washington, en San Francisco, Estados Unidos. Y por primera vez este documento señala que los hombres y mujeres del mundo tienen iguales derechos. Por eso en tu compañero dice que los derechos se hacen universales. Universalización y defensa de los derechos humanos. ¿Ve? Muy bien, y finalmente entramos a un documento que ustedes lo han llevado los 6 años de primaria, los 5 años de colegio. Muchos lo tienen en este momento en su escritorio y probablemente lo van a seguir llevando a las facultades. En este caso, ustedes, las facultades de ingeniería. Profesor, sí, ¿en dónde está? Está en tu cuaderno. Y los que han estudiado en colegio estatal, cuando te han prestado los libros, también estaba ahí. Es un pequeño documento, pero que a veces no hemos tenido la curiosidad, la voluntad de leerlo. ¿Eh? Bueno, ¿cómo se llama? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. A ver, ¿qué datos de ese documento? Primero, ¿cuándo fue elaborado y proclamado al mundo? El 10 de diciembre de 1948. ¿Y quién lo aprobó? La Tercera Asamblea General de la ONU. ¿En qué ciudad? En la ciudad de París, Francia. ¿Qué contiene esta declaración? Contiene un preámbulo y contiene 30 artículos. ¿Y qué derechos reconoce por primera vez? Reconoce los derechos de primera y segunda generación. ¿Ve? Entonces, a diferencia de Francia, porque en la Revolución Francesa solamente se reconoce un derecho de primera generación, ¿ve? En cambio, la Declaración Universal, 2 derechos, de primera y segunda generación. Ahora, hay veces ciertos jóvenes vienen con este dato que es equivocado. Cuando se le pregunta, ¿quién elaboró la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Al toque contestan Eleanor Roosevelt. Es decir, la esposa de esa época del presidente norteamericano, Franklin Roosevelt. Pero esa no es la respuesta. Eleanor Roosevelt fue la que impulsó, trabajó, se sacrificó bastante para que este documento sea aprobado, pero ella no lo aprobó, pues. La que aprobó fue la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, y no ella. Ella fue la impulsora, la promotora, pero no fue la que aprobó. Ya, listo. Nuevamente, de este documento que a veces vienen preguntas en el examen. ¿Cuándo fue aprobado y proclamado? El 10 de diciembre de 1948. ¿Quién lo aprobó? La Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU. ¿En qué ciudad? En París, Francia. ¿Cuál es su estructura? Tiene un preámbulo y tiene 30 artículos. ¿Qué derechos reconoce? Los derechos de primera y segunda generación. ¿Está bien? Listo. Muy bien, ahora nos vamos a la clasificación. Los derechos humanos se clasifican en 3. De primera, segunda y tercera generación. Hay 3 tipos de derechos. A los derechos de primera generación también se le llama derechos civiles y derechos políticos. ¿A partir de cuándo se reconoce? A partir de la Revolución Francesa. Con este documento se reconoce.
Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Y de qué tipo son? Son de tipo personal e individual. Es decir, defienden nuestros derechos, pero en forma personal e individual. Muy bien. ¿Cuándo se reconoce? En el siglo XVIII. Bueno, entonces, como son dos derechos, aquí están los dos derechos, civiles y políticos. A los derechos civiles en el Perú se le conoce con otro nombre. ¿Con qué nombre se le conoce? Se le conoce con el nombre de los derechos fundamentales de la persona. ¿Ya? Entonces, si yo te doy la Constitución, tú no vas a encontrar con el nombre de derechos civiles, sino derechos fundamentales de la persona. Ese es su nombre. Muy bien, ¿qué derechos estamos? A ver, los siguientes derechos. Participamos todos, por favor, ¿ya? A ver, empieza el derecho a la vida. Pregunta, ¿cuándo empieza el derecho a la vida? Desde ver, la concepción. Voto, profe. ¿Cuándo Con empieza el el derecho a la nacimiento. vida? ¿Desde el Desde la nacimiento fecundación, o desde la concepción? Desde la concepción. Ah, la Desde la respuesta segunda es desde la semana. concepción. Pues. Hasta la muerte, pues tenemos derecho a la vida. Ahora pregunta, profesor, ¿y qué atenta al derecho a la vida? ¿Qué es contrario al derecho a la vida? La A ver, muerte. utilizando el curso, en la primera semana hemos hablado de ese tema. Ejemplo, la eutanasia, el aborto, el suicidio, la pena de muerte. Otros, el terrorismo, el magnicidio, el genocidio, atentan al derecho a la vida. A ver, les pregunto, si alguna vez han escuchado, ¿qué es magnicidio? ¿Qué será magnicidio? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué se entiende por magnicidio? Ya, magnicidio es matar a una persona importante. Pues. A ver, les pregunto, en Estados Unidos, ¿a cuántos presidentes han matado? ¿No? A ver, en Estados Unidos fueron muertos 2 presidentes, ¿ah? En el país más seguro del mundo murieron 2 presidentes. La uno es John F. Kennedy y el otro es, a ver, ya me se está yendo de la mente ya, el que liberó a los negros en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Abraham. A ver, ¿cómo se llama? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Y en el Perú fue asesinado un presidente. ¿Qué presidente peruano fue asesinado? Ya, ese presidente fue Sánchez Cerro. Él también fue asesinado en el Perú. Entonces, en ese caso, el ejemplo se trata de un magnicidio. En cambio, genocidio es cuando se mata a todo un grupo de personas. Por ejemplo, matamos a todos los ashanincas. Ese sería magnicidio. Listo. Derecho a la nacionalidad aparece a partir del nacimiento. Lo contrario sería el apátrida. ¿Y qué es apátrida? Sin patria, sin nacionalidad. A la identidad. Identidad significa tener apellidos y prenombres. Desde el nacimiento debemos tener nuestros apellidos y prenombres. Cuando yo digo prenombre, estoy diciendo eso que llamamos pues Juan, Pedro, Pablo, Luis, Miguel. Ese es prenombre. Ahora viene la pregunta. ¿Podemos cambiarnos de nuestro prenombre? A ver, Sí, pregunto. sí, profe. La respuesta es sí. ¿Y por qué motivo cambiarías tu prenombre? Denuncias a tus padres. A ver, ¿por qué motivo ustedes cambiarían su prenombre? Porque no te gusta. Profe, puede ser un motivo, por ejemplo, del bullying. Ya, o no sería pues de que tu nombre es medio chistoso, pues. Otro que es medio ridículo. O tal vez porque, Aunque o tal vez ustedes ya tu creo nombre. que no, ¿ah? Ustedes ya sus papás se han basado su nombre
de repente personajes, ¿no? Deportistas, artistas, o de repente algún político. En cambio, antes el prenombre se ponía de acuerdo al almanaque. Todavía ustedes de repente escucharán pues, que se llama, algunas personas llaman, ¿no? Se llama Anastasio, Pancracio, Tiburcio, Mamerto, ¿no? Encarnación, Modesto, ¿ve? Algo así. Pues. O también, profesor, cuando tu nombre coincide con un Ah, delincuente claro, antiguo. claro. Ajá. También es posible cambiar el prenombre cuando tu nombre y apellido coincide con, pues, con un personaje negativo, ejemplo, con un narco, con un terrorista. Entonces ahí dicen, no, no, mejor me cambio, le pido al juez que me autorice a cambiar porque cada rato me están deteniendo, piense que soy la persona. Entonces, si el juez te autoriza, puedes cambiar de prenombre, pues, no hay problema. Pero acá viene la pregunta, más difícil. ¿Se puede cambiar de apellido? A ver, pregunta. ¿Se puede cambiar de apellido? Profes, tal vez en casos de que tu padre no sea tu padre biológico, tal vez sí podría Ay, está cambiarse. claro. Pero ese es más difícil, pues. En el apellido no puedes decir, profesor, no me gusta, mi apellido es feo. No, apellido es apellido. Pero sí hay casos, como el joven dice, profesor, ¿qué pasa si al que yo digo papá me entero que no es mi papá? El alcalde es mi papá. Pedro Castillo es mi papá. ¿Y qué pasa si te haces una prueba de él y efectivamente él es tu papá? Entonces ahí podrías cambiarte de apellido. ¿Eh? O cuando hay un caso, ustedes saben, ¿qué pasa si hay una persona que ha sido detenida por algún delito grave, ¿no? Y le dice, señor, la justicia te... A ver, vamos a llegar a un acuerdo. La justicia te dice, si tú das el nombre de los líderes, los cabecillas de este grupo, sea de narcos, o sea de terroristas, o de corruptos, nosotros te vamos a dar libertad. Pues. Pero al final te vamos a cambiar de apellido, de nombre a ti y a tu familia, y te vamos a mandar al extranjero todavía, para que no haya represalia, ¿ve? Pero esos son casos especiales, pues. Casos especiales, ¿ve? Listo. Otro, derecho a la legítima defensa significa que tienes derecho de defenderte, pues cuando estás siendo golpeado, maltratado, ¿no? Tienes derecho a defenderte, en defensa propia. A la libertad de opinión, expresión y difusión de pensamiento, entonces tienes derecho de expresar tus ideas, opiniones, puntos de vista. Y que esos puntos de vista ya sean difundidos a través de los medios de comunicación. Pues. Otro, el derecho a la libertad de conciencia y religión, quiere decir que tú tienes derecho de escoger la religión que quieras. Pues. Católico, evangélico, adventista, mormón, israelita o ateo. Es mi derecho ser ateo. A la igualdad ante la ley, quiere decir que la ley se debe aplicar por igual para todos. Pues. Pero esto creo que sí, en el Perú falta alcanzar. Pues. En el Perú la ley no se aplica por igual para todos. Pues. En estos días que están discutiendo de los votos, pareciera que los votos de provincias, de nosotros, de Junín, de Puno, de Cusco, valen menos que los votos que han votado en Lima. Pareciera, ¿no? Entonces, tener en el Perú un poquito de solvencia económica, tener influencias, significa que la ley no te aplican por igual. Pues. En cambio, si no tienes conocidos, no tienes dinero, al toque te denuncian, de frente te llevan al penal. Pues. Detención preventiva, todavía te dice. Otro, a la propiedad y herencia, lo que decía el joven, con el dinero que van a ganar, van a ir adquiriendo, comprando pues bienes, ¿no? Propiedades, por ejemplo, tu carro, tu casa, tu terreno, tu departamento, tu moto. Y esa propiedad que tú tienes puede ser trasladada, dejada en herencia, ejemplo, a tus hijos o a algún familiar. Inviolabilidad de domicilio, quiere decir que nadie puede ingresar a tu casa sin tu permiso, pues, sin tu autorización, salvo por orden del juez o que estés cometiendo un delito grave en tu casa. Ejemplo, en estos días, pues, que por ley está prohibido reunirse socialmente, muchos están festejando su bautizo, su cumpleaños,
¿no? Y entra la policía y lo detienen sin orden del juez, pues. ¿Por qué? Porque están cometiendo un flagrante delito. Muy bien. Inviolabilidad de correspondencia quiere decir que nadie puede ver tus escritos, tus documentos. ¿Ya? Está prohibido. Y finalmente, libertad y seguridad personal. Esto tiene varios derechos dentro. ¿Ya? Al toque les voy a decir. De acuerdo a este derecho, dice, toda persona debe quedar detenida como máximo 15 días. Eso dice la ley. Como 15 días, estoy hablando. Como máximo 24 horas. Debe quedar detenido como máximo 24 horas. Luego del cual debe quedar libre. Ahora, ¿qué pasa si ustedes en el futuro, ya cuando sean ciudadanos mayores, en algún momento son detenidos legalmente, es decir, por orden de un juez? A pesar de que tú estás siendo detenido legalmente, tienes derechos. Ejemplo, de hacer una llamada, de contar con tu abogado, y si no tienes abogado, el Estado te brinda tu abogado de oficio, de guardar silencio mientras tus abogados no estén presentes, de ser llevado a los tribunales de justicia para que demuestren tu culpabilidad. Y comúnmente escuchamos, una persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario en un proceso judicial. Y finalmente, algo que les interesa ver, la ley dice, no hay prisión por deudas, salvo por omisión alimentaria. ¿Qué significa omisión alimentaria? A ver, ¿quién me dice? Repito. ¿Qué es omisión alimentaria? Profe, creo es cuando no pasas pensión a tus hijos. Pues cuando el padre o la madre no paga la pensión a sus hijos, en este caso, mayormente son mujeres, pues la mujer se queja al juez, el juez dice, ya, no te paga más de 3 meses al toque. Entonces, ubicación, captura e internamiento de frente al penal. Pues. De frente te van a llevar al penal, ¿ah? No hay que decir, no, que me había olvidado, ahorita depositaré, no sé, no tengo trabajo, mejor mañana te doy. Nada, de frente al penal. Profe, ¿y en ese caso se anula la pensión o qué? No ¿O cómo sigue, es? la pensión sigue corriendo. Entonces muchos me dicen, profesor, pero ¿cómo voy a salir libre, profesor, si estoy detenido, estoy en el penal? Hay dos posibilidades, que tu familia te apoye, pues. Tu familia diga, uy, mi hermano está detenido, ya, una chanchita, pues. Toda tu familia hace una chanchita y puedes salir libre. Pero ¿qué pasa si tú vas a decir, está bien que aprenda, nunca se ha ocupado de sus hijos, es descuidado, no quiere trabajar, ya, está bien, hay que se quede, dice. ¿Y qué haces, ve? Entonces la respuesta es, tienes que trabajar en el penal, pues. También se trabaja ahí. ¿Qué cosas Profe, fabrican? Por ejemplo, fabrican trabajos de madera, hacen zapatos, hacen artesanías. Tendrías que fabricar y vender y tener dinero, pues. Repito, no pagas, no sales. Entonces, esto siempre recalco a los del área 2, que son bastante, predominan más varones. No vayan a tener hijos en diferentes chicas, 1, 2, 3, 4 hijos en diferentes. Los 4 te van a denunciar y que le pagan su pensión. Reitero, no pagas, de frente te vas al penal. Hasta que pagues. Ahora el joven dice, profesor, y la pensión sigue corriendo. Pues. Estás 1 año en el penal, ya debes 1 año de pensión. Pues. ¿Ve? Entonces, antes de tener hijos, tienen que pensarlo bien, ¿eh? Bien pensado, porque si no, problemas. Listo, derechos políticos. Eso hemos hablado, derecho al voto, elegir ser elegido, iniciativa legislativa, revocatoria, remoción, rendición de cuentas, referendo y otros. Lo que no hemos explicado son estos dos, la insurgencia y el asilo político. La insurgencia es el derecho que tiene el pueblo de salir a las calles a protestar, bloquear carreteras, todo, pero todo el pueblo. ¿Ah? ¿Y por qué mayormente, profesor, saldríamos? Porque se ha dado un golpe de Estado. Se ha roto la democracia y salimos nosotros a luchar contra ese gobierno usurpador para obligarlo a renunciar y que se vuelva la democracia. ¿Ve? Parece que esto va a suceder. ¿Eh? ¿Qué pasaría si Castillo no gana?
Entonces parece que todos los que han votado, los departamentos que han votado por él, van a salir a la insurgencia. Y si pierde Keiko, creo que en Lima no más reclamarían, porque Lima ha votado mayormente por ella. Listo, entonces va a haber problemas, gane cualquiera. ¿Y qué es asilo político? Asilo político es pedir protección de un país. ¿Y por qué, profesor? Porque tu propio gobierno te está persiguiendo para matarte incluso. Ah, ya, profesor. A ver, recuerden, ¿quién ha sido el último personaje conocido que pidió asilo? Evo, profe. ¿Quién? Evo Morales. No, así, no, claro, de Bolivia, no, peruano. El alcohólico, Toledo, profe. Toledo. Alan García. El juez Sinostroza, profe. Ah, también, pero ese está pues en España, pero no le han dado asilo, sino que está en proceso, está con la extradición. Entonces Alan pues se entró a la embajada de Uruguay y le dijo, señores, embajador de Uruguay, estoy pidiendo asilo político a tu país. Soy un perseguido político, el gobierno de Vizcarra me quiere detener por gusto, me quiere llevar a la cárcel, porque yo soy de oposición y demás. Y Uruguay le dijo, está bien, señor Alan, no hay problema, vamos a estudiar tu caso, y si justifica que usted pida asilo, no hay problema, en Uruguay le daremos asilo. Y después de un tiempo de estudiar, a Alan le dijo, no, señor Alan, a usted no le podemos dar asilo. ¿Y por qué? Le dijo Alan, pues no, es que usted está siendo perseguido políticamente, pues. A usted el gobierno no le está persiguiendo. Aquí tiene usted, lo que usted tiene es denuncias de corrupción. Y aquí usted va a tener un juicio justo, simplemente tiene que enfrentar y solucionar sus problemas de corrupción. Y es por eso que él tuvo que retirarse de Uruguay, se fue a su casa y después de 4 o 5 meses ya vemos el resultado que tomó, pues, se suicidó. Entonces, para asilo político no procede cuando es delito común, ejemplo, corrupción, violación, algo así. Entonces, profesor, ¿en qué caso dan asilo? En caso, que ejemplo, que estés siendo perseguido por tu religión, por tus ideas o por tu raza o color de tu piel de repente. O cuando seas un dirigente y has demostrado que el gobierno es corrupto, con pruebas todo, y por eso el gobierno te está buscando para detenerte, incluso matarte. Entonces, en ese caso sí procede el asilo político, ¿ves? Entonces, no es para delitos comunes, sino delitos políticos o cuando estás siendo perseguido por tu religión, por tu raza, por tu idioma de repente. Ahí procede asilo político. Nos vamos a los derechos de segunda generación, llamados derechos económicos, sociales y culturales, que se surge a partir de la Revolución Mexicana, 1917. En esa época se aprueba la Constitución de Querétaro, y esa Constitución por primera vez reconoce los derechos de segunda. A ver, ¿cuáles son derechos de segunda? Uno, derecho a alcanzar un nivel de vida, un nivel adecuado de vida. Quiere decir que toda la población debe satisfacer plenamente sus necesidades, pues, de salud, de trabajo, educación, recreación, deporte, todo, pues. Pero toda la población, ¿ah? No quiere decir solamente algunas familias. Ahora, nosotros los peruanos estamos difícil de alcanzar esto, pues. ¿Cuándo alcanzaremos? Porque aquí en el Perú hay familias de extrema pobreza. En cambio aquí, no. Aquí toda la población tiene todo. A ver, esto también hay una equivocación, ¿ah? A ver, voy a preguntar, a ver, 2 respuestas, repito. ¿En qué país ustedes creen que la población tenga de todo? Tenga trabajo, salud, educación, recreación, deporte, tenga todo. En los nórdicos, profe. ¿En cuál, joven? En los países nórdicos. Ah, está correcto, pues en los países nórdicos. Es por eso que hay veces cuando yo pregunto, futuros ingenieros, ¿a dónde quisieran irse a trabajar? Y al toque ponen Estados Unidos, ahí hay pobres. Japón, también hay pobres. En cambio, en los países nórdicos, por ejemplo, Noruega, Dinamarca, Suecia, Suiza, Finlandia, ahí toda la población ha alcanzado este derecho, un nivel adecuado de vida.
Entonces, si alguna oportunidad tienen ustedes de irse al extranjero, váyanse ahí, pues. Creo que en uno de esos países está la Volvo, la fábrica Volvo, es que fabrica tremendos trailers, ahí está esa fábrica. Entonces, ahí váyanse, pues, ver. Ahí van a ser reconocidos. Pues. Listo. Las necesidades básicas y secundarias para el curso de cívica son derechos de segunda generación. En otras palabras, cuando tú escuchas que nosotros tenemos derecho a la alimentación, vestido, vivienda, protección de la salud, educación, recreación y deporte, todos esos derechos están dentro de los derechos de segunda generación. Entonces, no te olvides, vas que en el examen leas derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, ya, al toque. Esos es derechos de segunda generación, ¿ve? ¿Ya? Otro, derecho al trabajo. Todos tenemos derecho, pero hemos dicho al inicio, el trabajo es un derecho, pero también es un deber. Ahora, esto solamente para ustedes voy a preguntar. ¿Habrá un trabajo solamente físico? A ver, al revés les voy a preguntar, ¿ya? A ver, futuros ingenieros, respóndanme. ¿El trabajo del ingeniero es solamente mental o es solamente físico? Ambos, profe. Ahí está, es ambos. A ver, aquí, a ver, van a salir varios arquitectos. ¿El trabajo del arquitecto es mental o físico? ¿O los dos? ¿Mental y físico? Profe, los dos. La respuesta es los dos, ¿ah? El detalle es que el trabajo del arquitecto es 80%, podríamos decir 80% mental y 20% físico. Porque a la hora de elaborar su plano, todo eso, se está cansando pues su mano, se está cansando su cuerpo. Ahora, al revés. A esos trabajadores que ustedes miran en el mercado modelo, en el mercado mayorista, que cargan papa, 100 kilos, o un saco de 100 kilos, 80 kilos, llamado estibadores, de ellos es 80% físico y 20% mental. Pues. Porque ese cargador está pues pensando, a ver, ¿cómo me cargo la papa para que me pese menos? ¿Por dónde camino más rápido para llegar? ¿Ve? También está pensando, ¿ve? Pero ahí predomina más lo físico. Seguimos. La jornada laboral en el Perú es 8 horas diarias y 48 horas semanales. No se trabaja domingo, pero se gana. Y por el trabajo realizado debemos recibir pues, una remuneración justa que alcance para cubrir necesidades del trabajador y de la familia. Es por eso que en el Perú, mediante ley, se ha fijado la remuneración mínima vital. El día de hoy creo que es 930 soles. Es decir, que ningún trabajador debería ganar menos de ese monto, pero en la práctica hay trabajadores que ganan menos. Por ejemplo, ganan 400 soles, 500 soles, 600 soles. Imagínense que sean ustedes y tengan familia. Pues. 500 soles va a alcanzar para todo un mes. ¿No? Cubrir tu alimentación, tu vestido, incluso vivienda alquilada, ¿ves? Entonces, a veces hay trabajos que pagan mucho menos. Libre sindicalización, que sí que el trabajador tiene el derecho de ser parte de un sindicato. ¿Y qué es un sindicato? Es un gremio, es una institución que defiende el derecho de los trabajadores. Derecho a la huelga es un medio de reclamar los derechos, ¿no? Huelga de hambre, huelga de brazos caídos, la huelga general. Seguro social, quiere decir que el trabajador debe estar protegido pues, frente a un accidente o frente a la muerte. A ver, vamos a suponer que hay un ingeniero pues, que tiene familia, esté en una buena empresa, gana buen dinero, pero es asegurado. Pero lamentablemente por cuestiones de trabajo fallece. Pero como es asegurado, la esposa y los hijos quedan protegidos. ¿Ve? Su esposa recibe su pensión de viudez y sus hijos pensión de orfandad. Pero siempre que sea asegurado. Otro, protección de la salud. Quiere decir que el Estado y el gobierno deben hacer todo lo posible para proteger nuestra salud. Por ejemplo, campañas de vacunación.
construir más hospitales, equiparlos, contratar y nombrar más médicos especialistas. Todo eso es protección de la salud, ¿ya? Vacaciones, bonificaciones. Finalmente entramos a los derechos de tercera, llamados derechos de solidaridad de los pueblos. Estos derechos tratan de proteger ya a la especie humana, pues, a todos los seres humanos, ¿ve? Bueno, ¿desde cuándo se habla? Después de la Segunda Guerra Mundial. Solamente tenemos 5 derechos. 1, derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos, conocido como soberanía. Así que cada país, cada pueblo toma sus propias decisiones, pues. Aunque ahora se supone que de acuerdo a la OMP, más de la mitad pues hemos decidido que Castillo sea el presidente, pero el otro grupo no acepta. No está impugnando actas, votos, no sé qué. Reitero, al final, ¿qué pasará con el Perú? Derecho a la protección del medio ambiente, que sí va con lo que es la contaminación, pues. El efecto invernadero, deterioro de capa de ozono, las lluvias ácidas y otros. Derecho a la paz va con lo que es las guerras mundiales, pues. Los conflictos armados, por ejemplo. Desarrollo de los pueblos, quiere decir que cada país tiene derecho de buscar su desarrollo económico, social, cultural y político. Y el último, beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. Por ejemplo, ciertos lugares del Perú han sido declarados patrimonio del mundo. Por ejemplo, Machu Picchu, las Niñas de Nazca, Caral, Chavín de Huántar y otros. Y por tal, pues, deben ser admirados por todo el mundo. Y a nivel mundial encontramos la muralla china, el Taj Mahal, el Chichén Itzá en México, el Cristo Redentor, las pirámides de Egipto, ¿no? Y otros más. Eso también es patrimonio del mundo. Listo. Nos vamos a los niños. Los niños es un sector de la humanidad que también sufrió las consecuencias de las dos guerras mundiales. Muchos niños quedaron en estado de abandono, otros huérfanos y demás. Es por eso que la sociedad y el mundo internacional ha aprobado un grupo de documentos de protección de los niños. Ejemplo, 1924, Declaración de Ginebra, primer documento. El año 46 se crea la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El año 59 la ONU aprueba la Declaración de los Derechos del Niño. El año 89 la Convención también la ONU lo aprueba, ¿ve? Y a nivel del Perú tenemos un documento llamado el Código de los Niños y Adolescentes. ¿De cuándo? Del año 2000. Y este documento reconoce y protege el derecho de los niños y adolescentes en el Perú. ¿Ya? Listo. Luego tenemos los derechos de la mujer. La mujer desde un largo periodo de tiempo fue pues discriminada en relación a su sexo. Se consideraba que la mujer era del sexo débil y por tal siempre debía estar pues a la sombra, a la protección de un varón. Cuando era niña, a la sombra de su papá. Cuando se casaba, a la sombra del esposo. Si quedaba viuda, a la sombra del suegro. Y si no había suegro, del hijo mayor. Pero toda esta situación va a ir cambiando con dos hechos históricos. Las revoluciones industriales y las dos guerras mundiales. Y a partir de eso, la mujer va a empezar a asumir nuevos roles en la sociedad. Va a empezar a trabajar en las fábricas, en las industrias. Y eso le va a dar oportunidad de exigir sus derechos, primero derechos económicos como los varones, luego sus derechos civiles, sus derechos políticos, y hasta llegar al día de hoy. A ver, en el caso de ustedes, a ver, las señoritas van a defender, ¿ah? Dígame, ¿en qué facultad de ingeniería no hay mujeres? A ver, ¿en qué facultad de ingeniería no hay mujeres? Ingeniería industrial, profesor. Ingeniería industrial. Ahí hay cantidad de mujeres, ¿no? Por ejemplo, en la Conti creo que hay ingeniería industrial y vieron bastantes chicas. Mecánica. En mecánica hay pues también ingenieros mecánicos.
De minas. Ingeniería de minas, ¿hay o no hay? En Sí, minas hay, también hay, pero el problema es que hay veces cuando la ingeniera de minas va a trabajar, hay veces en los pueblos, pues no le dejan entrar a la mina. No, dices mala suerte. El Muki se va a llevar todo el oro, dicen. Y hay veces no le dejan entrar, pues, por una creencia. Pero si la mina es a tajo abierto, está trabajando pues, las ingenieras de minas. Bueno, ¿qué documentos más o menos reconocen los derechos de la mujer? El año 45, la Carta de San Francisco da igualdad entre varones y mujeres. El año 48, en la novena conferencia, se les reconoce los derechos civiles y políticos. En 1951, la OIT de la ONU aprueba la igualdad remunerativa, que sí que la mujer tiene el derecho de recibir una misma remuneración, pues, por un mismo que trabaje, por un mismo trabajo que realice por un varón. El año 67 se aprueba la Declaración de los Derechos de la Mujer, que tiene 11 principios, y el año 79 la Convención de los Derechos de la Mujer, que es el último documento del siglo XX y que ha servido de base para la aparición de otros documentos. Ya, no está en la diapositiva. A ver, alguna futura ingeniera, dígame. ¿Cuál es el Día Internacional de la Mujer? A ver, la señorita Naomi. 8 de marzo, profesor. Ah, es el 8 de marzo. La señorita Naomi creo que no está en contacto, ¿eh? A ver, la señorita Andrea también. ¿Cuál es el Día Internacional de la Mujer? Es el 8 de marzo, pues, de todos los años. A ver, preguntamos a los varones. ¿Y cuál es el Día Internacional del Varón, del hombre? Todos los días, profe. Bueno, hoy día. Ay, Dios. Ya, la respuesta es el 19 de 19 de noviembre. 19 de noviembre, ¿eh? Día Internacional del Hombre. Bueno, pero que esa fecha pasa desapercibida, pues nadie festeja, creo. Yo ¿Por qué? festejo, Porque los profe. varones siempre, Nadie los se varones acuerda, siempre, siempre Nadie hemos se tenido acuerda de derechos. nosotros, profe. Claro, ya, pero ya sabes, anota en tu cuadernito, ¿ah? 19 de noviembre, ya una parranda ahí. Listo. Finalmente entramos a los derechos de la mujer en el Perú. El año 33, el gobierno de Sánchez Cerro le dio el derecho a la ciudadanía. Solamente para votar, pero para elegir alcalde. El año 55, Manuel Odría le da el derecho al voto nacional. Puede elegir presidente, congresista, alcaldes y otros. El año 2007, el gobierno de Alan se aprueba la ley de igualdad de oportunidades. Es decir, que la mujer tiene el derecho también de tener las mismas oportunidades que los varones. El año 2020, aunque esto creo que no está en tu compendio, ¿eh? En tu compendio creo que está, si no me equivoco, 2001, la ley de cuota de géneros en un 30%. El año 2000, el año pasado se ha aprobado pues, la ley de alternancia y paridad de género en un 50%. Esto quiere decir que en las listas para el Congreso, para presidente, para alcalde y otros, en las listas debe ir 50% varones y 50% mujeres. Y debe ser alternado. ¿Qué quiere decir? En la lista primero empieza una mujer, luego varón, mujer, varón, mujer, varón, o al revés, varón, mujer, pero debe ser alternado. Ahora sí hay igualdad pues, de participación en un 50%, ¿ve? Y de acuerdo a lo que han dado las credenciales, el Congreso que va a funcionar desde el 27 de julio de este año, va a haber más de 40 chicas. Va a haber más de 40 congresistas por esta ley. Listo, y finalmente entramos al derecho internacional humanitario, que es un tratado firmado en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, y que está respaldado por los convenios de Ginebra, 4 convenios, y que es aplicable en épocas de conflicto, de guerra, entre 2 o más países. Ahora, ¿qué ámbitos tiene? Tiene 2 ámbitos, protección de las personas y métodos de guerra. En la protección de las personas, cuando hay una guerra o enfrentamiento entre países, lo fundamental es proteger a los civiles, ejemplo, ancianos, niños, niñas, mujeres embarazadas, ¿no? A la sociedad civil. ¿Quién más? A los religiosos, a los médicos, heridos y enfermos, a los náufragos, incluso a los prisioneros de guerra. Por más que sea prisionero, no se le puede torturar, humillar o matar.
Y los métodos de guerra, que sí, que en una guerra no se debe utilizar ciertas armas, por ejemplo, las armas químicas, las armas biológicas, Los nucleares. las armas nucleares, las minas antipersonales. Pues. Incluso por este tratado está prohibido atacar pues, sitios de civiles, por ejemplo, un mercado, una universidad, un hospital, algo así. Pero cuando Estados Unidos ataca, por ejemplo, a un país árabe, a veces pues ese misil cae a un mercado, mata a todos, pues, o cae de repente a un hospital, mata a todos. Y cuando le reclaman, dicen, no, es que ha habido una equivocación, dice. El problema es también quién se va a enfrentar a Estados Unidos. Como la guerra de Hiroshima. Sanciones, profe, sanciones. Ya, ese es el problema. No, profesor. Listo, jóvenes. Con esto terminamos el tema del día de hoy. Les voy a enviar la práctica de esta semana, por favor, a través del chat. Ya les he enviado, reitero nuevamente, el repaso les he enviado. A ver, confírmeme. ¿Es cierto que van a dar su examen, el examen número 1 hasta la semana 6? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, hasta las 6 dice, ¿no? Sí, profesor. Ya, entonces les voy a enviar, la próxima semana les voy a enviar preguntas de la semana 6, es decir, de derechos humanos, ¿ya? Ahorita ese repaso que hemos hecho es de la semana de la 1 a la 5. Listo. Ya, profe, gracias. Ya, le estoy enviando la semana 6, ¿ya? Entonces, la próxima clase les envío de lo que es derechos humanos. Listo, jóvenes, cuídense bastante. Ya, profe, cuídate. Ya, cuídense bastante, estudien bastante, jóvenes, por favor. No se descuiden. Ya, profe, ya. Nos vemos, profe.